tiempo del mal considera. Yo hice tanto el uno como el otro. Todo siempre ha sido a mi manera. Bien, nuestro pastor estaba hablando la semana pasada sobre el mundo de los incrédulos. El mundo de los incrédulos. Es curioso que hay dos tipos de personas. Está el incrédulo y luego está el creyente, que a veces le acecha la incredulidad, que es muy diferente. Entonces, cuando la incredulidad le acecha a un creyente, en ese momento está igual que el incrédulo, porque no está creyendo. Tipo Tomás, ¿recuerda Tomás? Tomás tenía que ver para creer. Y Jesús le dijo, no seas incrédulo. Sin embargo, Tomás no era incrédulo, él era un creyente que la incredulidad lo acechó en ese momento, lo atrapó en ese momento. Así que hoy el tema es el incrédulo y las finanzas. Hay personas que le encantan hablar de muchos temas del Señor, pero cuando se trata de las finanzas no quieren escucharlo porque simplemente no quieren o no les gusta. Hay unas instrucciones para el creyente dentro de la Biblia sobre nuestra prosperidad. Es verdad que hay un gran porcentaje de ministros corruptos, falsos, que han abusado de los términos de diezmos y del dinero, han robado, han hecho mucha corrupción. Eso lo comprendemos. Y Pablo habla de esas personas. Inclusive vamos a comenzar con ese versículo. Tito, capítulo 1, versículo 10. En toda la Biblia, en toda la historia de la Biblia, siempre ha existido profetas verdaderos y falsos profetas. Gente incrédula y gente creyente. Esto siempre ha existido. Entonces, en nuestro tiempo es igual. Es exactamente lo mismo. Entonces, tú no te puedes asombrar por eso, porque un ministerio abusó de ti, un corrupto, un oportunista vividor, abusó del dinero del pueblo. Eso no cambia de que existen hombres legítimos de Dios que necesitan tu apoyo para combatir y llevar este evangelio a todas las naciones. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí vamos. Tito capítulo 1 en el versículo 10, a ver si me lo ponen allí también en la pantalla. Dice el apóstol Pablo, escuche bien lo que vamos a leer ahora. Escuche bien. Dice, vamos a poner, sí, ahí mismo, vamos a comenzar en el versículo, ahí mismo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, versículo 11. El próximo versículo dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, oiga esto, por ganancia deshonesta lo que no conviene. Eso representa a muchos oportunistas pastores que lo que hacen es enriqueciéndose ellos. Ellos lo que hacen es enriqueciéndose ellos. Al mismo tiempo, dice que hay que taparles la boca porque enseñan por ganancias deshonestas. Es decir, y escúchame bien, pueblo de Dios, es decir, que existe un cuerpo pastoral que enseña lo que sí conviene por ganancia honesta. Entonces tú tienes que diferenciar uno del otro. Dios tiene que darte discernimiento. Pero solo porque hay muchos corruptos y contumaces, no quiere decir que tú vas a desobedecer a los verdaderos hombres de Dios y aportarlos en el llamado. Y tú como creyente tienes el deber de aportar a esos ministros. Porque hay personas que les gustan alabar al Señor, otros son amantes del internet, pues se pasan escuchando prédica por aquí, prédica por allá, alimentando su vida espiritual y no le mandan ni un centavo a ninguno. Apoye si te han hecho bien. Después de todo, si te han hecho bien, es una ganancia honesta para ellos.
Pero no podemos hacer un tipo de estereotipo porque a ti te fallaron o porque tal ministerio falló, pues entonces no vas a tener tu corazón limpio y puro para recibir los verdaderos hombres de Dios, porque si no te pierdes tú la oportunidad de seguir creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Tú necesitas oír la palabra todo el tiempo. Eso no es ir una vez o escuchar un poquito. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. A veces tú estás pasando unas cosas y es que tú tienes pan, estás comiendo, tú comes todos los días, ¿verdad? Pues todos los días tú tienes que tener alguna confesión en tus labios para poder vivir. Tienes que ver alguna palabra que tenías que haber escuchado. Una alabanza al Señor. Mire, yo recomiendo a muchos que busquen alabanzas. En la mañana pongan alabanzas. En la tarde, escúchate una alabanza, una prédica. Acuéstate en tu cama, unos audífonos. En el trabajo, mira, puedes ponerte un audífono así, si el jefe te permite. Hay lugares que no lo permiten, pero otros sí. Ponte uno nada más y el otro lo deja abierto para que no te veas muy desorientado en el trabajo tampoco. Pero trate cada momento de estar lleno de esta palabra. Yo quiero ir a una historia en el Viejo Testamento. La Biblia habla de unos eventos de prosperidad donde Dios reaccionó a la obediencia de una mujer y le multiplicó. La Biblia, Dios siempre te pasa multiplicando. Mira, cuando habían 5,000 hombres que tenían hambre, ustedes conocen la historia. Entonces le dijeron, maestro, ¿cómo le vamos a dar comida a toda esta gente? ¿Y qué le dijo? Él hizo aparecer de la nada comida. No, él les pidió, tienen que entregarme algo. Tienen que darme algo, un pez, 2 peces, 2 panes y 2 peces. Y ahí él agarró lo que le habían ofrecido y ahí fue donde lo multiplicó. ¿Tú no te recuerdas en la boda cuando se acabó el vino? ¿Se recuerdan? Él pudiera haber llenado la tinaja de vino sin decirles que echen agua primero. ¿Sí o no? No, él dijo, mire, llénamelo de agua primero. O sea, tiene que haber una participación de nuestra parte primero. Porque después de todo, la multiplicación es para nosotros. Dios no necesita comida. Dios no necesita dinero. Pero en su palabra él dice, si ustedes quieren, tienen que sembrar para yo poder multiplicarlo. Vamos a ver un ejemplo en el Viejo Testamento. Tú sabes que Pablo dice que muchas cosas en la antigüedad fueron hechos como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin del siglo. Por eso tú nunca puedes descartar 100% las historias de los héroes de la fe y demás. Eliminamos la ley, eliminamos la maldición, los sacrificios, pero hay una sustancia hermosa ahí adentro. Cuando tú te pones los anteojos paulinos, cuando te pones el oxígeno de gracia para bucear dentro de ese viejo pacto, ahí tú vas a encontrar tesoros. Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 8. Quiero darle las gracias por todos los que nos han escrito. Si ves que contestamos tarde, es porque pues estamos ocupados en nuestros labores diarios, pero siempre le contestamos, aunque sea un poquito tarde. Primera de Reyes, capítulo 17. Vaya compartiendo el tema para que otros también reciban esta palabra. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a comenzar en el versículo 8. Dice: vino luego a él palabra del Señor. Y estamos hablando de Elías. Vino luego a él la palabra del Señor, diciendo: levántate. Dios le está hablando a Elías, al profeta. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga esto, ¿tú no crees que sería válido que Elías, profeta de Dios, dijera: pero ¿por qué ella me va a sustentar si tú eres el Dios que me sustenta a mí? Porque tú no le preguntes a Dios, tú simplemente obedezca.
Pero Elías parece que a lo mejor lo pensó, pero no dijo nada, se quedó callado. Entonces él fue, y dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. No preguntó, no dudó, no como muchos de nosotros, no, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que darle al pastor? Y siempre buscando excusas para no obedecer. Mira, y dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, la pobre. ¿Sabes lo que es una mujer recogiendo leña? Parece que no tenía, bueno, era viuda, el marido se había muerto. Tenía que hacer todo ella. Dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero como Dios le había dicho, ella es la que te va a sustentar, pues entonces fue libremente y le pedía. Versículo 12. Ella respondió, oiga esto, le dijo, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, él está pidiendo un pan, ella le está diciendo, mira, yo lo que tengo es un puñado de harina, Señor. Ya te di el vaso de agua. Yo lo que voy es preparando la leña para preparar esto último que me queda para yo y mi hijo. Yo me imagino que una madre dice, yo no voy a sacrificar una comida de mi hijo para... Y que vive el Señor, sí, que yo creo en Dios, pero mi hijo va a comer antes que él. ¿Me entiendes? Digo, eso no lo haría una madre que ama a su hijo. Digo, me da pena contigo. Digo, a lo mejor le cojo un pedacito así chiquitito y digo, disculpe, pero mi hijo es primero. Es más, no voy a comer ni yo. Entonces ella dijo que cuando ella iba a cocinar esto, que ahí ya se iban a morir porque no tenía nada. O sea, era una mujer, como hablan por ahí, muerta de hambre. Si tú eres una persona que está pasando por necesidad, eso no significa nada. Dios saca los ejemplos de prosperidad más grandes en la necesidad. Mira lo que sigue diciendo la historia. Dice, Elías le dijo, el profeta, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Oiga, oiga eso, mira, eso suena como esos pastores abusadores, ¿verdad? No, primero para el Señor, para mí, pero tú sabes que el Señor sí es primero. Lo que pasa es que como te explicaba al principio, hay un montón de gente avara y codiciosa que abusan de esa realidad. Y dicen, no, es que Dios tú tienes, pero no era Dios, es para Él. Porque cuando el dinero entra en la iglesia, los hombres legítimos que tienen ganancias honestas y enseñan lo que conviene, eso es para que la palabra corra. Y el mismo Pablo dice, el que predica del evangelio, viva del evangelio, naturalmente, modestamente. No te vamos a estar comprándonos mansiones cuando podemos usar mucho de ese dinero para un programa radial, para un programa de televisión, para enviar CDs, para hacer una página de internet. Pero fíjate lo que dice el versículo 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, porque él era profeta, estaba profetizando. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, fue y lo hizo, no lo ignoró. Y comió él y ella y su casa muchos días, versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor había dicho por Elías. ¿Cuál es la conclusión de esta historia en particular? Tú sabes que la mujer, el apóstol Pablo dice que la mujer representa bíblicamente la iglesia y que el hombre representa a Cristo, que es la cabeza, y él hace unas comparaciones allá en Efesios capítulo 5. Entonces la iglesia que somos nosotros tenemos que dar. A veces sufrimos unas cosas económicas y es precisamente porque no estamos dando. Hay un ingrediente en toda carne que se llama avaricia.
Avaricia, la definición de avaricia es acaparar para ti y no compartirlo con nadie. Entonces, si tú has sido impactado por el Señor Jesucristo, si tú has recibido un beneficio de algún ministerio, usted tiene un deber de respaldar ese ministerio como creyente. Ah, no, pastor, que Dios te supla. Ah, pues entonces, y entonces Elías, ¿qué pasó con Elías? Porque es un ejemplo bíblico. Elías dijo, no, ve y pida. Mira, si un pastor abusa de las finanzas de la iglesia, allá él con Dios. ¿Qué tú crees? ¿Que él se va a salir con la suya? No, él la va a pagar caro. Pero tú tienes que sembrar de buen corazón y no estar con esa malicia. Pero debes de obedecer y dar. Nada se va a multiplicar en tu vida si tú no das. Y de tanto criticar, no, porque esos pastores, no, esos de ese porcentaje no los incluye a nosotros en ellos, porque nosotros no somos de ellos. Esos son pastores, lo que Pablo llama contumaces, son gente mala. No, nosotros queremos ser de bendición a las naciones. Y no es que yo me estoy defendiendo para que tú me des tampoco, porque si tú no quieres dar, no des nada y quédate como estás. Pero nadie va a prosperar en este mundo si no siembra una semilla. Es imposible. Yo amo a Jesucristo y le canto alabanza, pero no suelto ni un centavo para su causa. Eso se llama avaricia, codicia. Ahora, cuando tú das, dice aquí, que a este señor no le escaseó la tinaja, ni de harina, ni de aceite, se multiplicó. Mira, te voy a contar un pequeño testimonio que el Señor puso en mi corazón compartirlo con ustedes hoy. Yo comencé mi primer pastorado en una iglesia en Houston, Texas, en un estado de la Florida. Una ciudad hermosa. 10 personas nada más tenía yo. 10 personas. Y yo tenía mi hijo recién nacido. Yo estaba recién mudado al apartamento, durmiendo en un cuarto en el piso, porque no tenía dinero para comprarme una cama. Pero yo sabía que el Señor iba a suplir, que eso era temporal en lo que la iglesia se levantaba. Mira, en los términos lógicos es imposible que 10 personas puedan suplir, porque normalmente en la iglesia lo que te dan es 5 pesos, 10, eso es normalmente lo que da la gente, por lo menos estaban dando, pero yo pensaba en la obra. 10 personas, porque si hubieran 1000, dicen, bueno, aunque cada uno diera un peso, pues son $1000. Pero yo estaba con 10 personas nada más y estaba un poco nervioso en el término de mi primer pastorado y cómo Dios iba a ayudarme. Y me recuerdo que el Señor me habló de ese versículo de Reyes. Yo dije, Iván, esas 10 personas, pídale a ellos, enséñale mi palabra y ellos mismos van a suplir la obra. Y efectivamente, como estoy haciendo hoy, llevé este versículo y esas 10 personas llegaron a amarme tanto y a quererme tanto y darme tanto amor, que no solamente pagábamos la iglesia donde estábamos reunidos, pagábamos un programa radial, pagaban mi renta, pagaban mi carro, porque yo vivía de la iglesia, yo vivía 24 horas haciendo artículos, siempre ocupado en la música, imprimiendo. El pastor que está levantando algo sabe lo que es eso, porque los pastores honestos son gente que padece mucho y están simplemente luchando a través que lo critiquen. No te creas que es un trabajo fácil, tienes que ver mucha paciencia, ejercicio mental, paciencia, amor. Es un trabajo, un local. Imagínate cuando llega el momento del pago y tú ves que no tienes el dinero. Es una preocupación grande, porque tú dices, la obra del Señor se me está, ¿cómo yo la mantengo? Y el pastor Cano tiene testimonios personales que cuando no había, él mismo sacaba de su propio dinero y ponía para poder cubrir la renta. Un corrupto no hace eso. Un corrupto dice, bueno, se acabó, que se caiga, me llevo lo que me dieron. ¿Tú no crees? Y la preocupación que te agolpa cuando tú ves que no puedes mantener la obra. Pero tú sabes de quién es la culpa, de nosotros mismos, porque la iglesia no está dando conforme al propósito eterno en que fuimos llamados de sustentar esa obra. El pastor no puede hacerlo solo.
Oh, a ti te encanta oír los mensajes y te encanta que te manden los CD por correo. Oh, qué maravilloso. Pero tu parte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu parte? Como decía nuestro pastor anteriormente, des o no des, aquí siempre va a haber un piano, va a haber un micrófono, va a haber alguien reunido con nosotros, va a haber una Biblia, vamos a estar bien presentados para presentar su palabra. Pero usted tiene que amar a su pastor, usted tiene que respaldarlo. El pastor Carlos me decía, si tu pastor lo ves muy tiradito, compre una corbatica nueva, cómprasela. Ay, pero es que yo solo tengo para mí, para mi hijo, como la viuda, ¿ves? Pero ¿por qué tú no comienzas a creer más allá y deje esa incredulidad para que tu situación cambie? Si ese hombre es un hombre de Dios, comienza con poco. Pastor, yo no tengo mucho, pero en lo que te puedo ofrecer. Yo me recuerdo cuando pastoreé en Costa Rica, llegaban a la casa y me cocinaban. Eso es una siembra. Decía, pastor, queremos ir a cocinarte una comidita. Muchacho, imagínate, yo estaba viviendo en Costa Rica solo, y aparte que la compañía me hacía mucho bien. Oye, nosotros no somos hechos de hierro tampoco, necesitamos amor y cariño, tú sabes, respáldenos un poquito. Es un trabajo, mira, y esto tiene que ser corporal. Necesitamos que usted ponga su parte. Pastor, yo no tengo nada. Bueno, tú lo has dicho. Así dijo la viuda de Sarepta. Para terminar la historia de Houston, esa obra terminó convirtiéndose en 4 iglesias y al final tuvo hasta un programa de televisión, porque el pueblo estaba respaldando. Y cuando Dios ve un pueblo celoso, pero si el pastor está ahí solo y entonces el pueblo no está respaldando, oye, está necesita ayuda. Ayúdalo. Mira, Pablo dijo, por fin, vamos a verlo, Filipenses capítulo 4, porque Pablo sufrió financieramente siendo el apóstol de la gracia. Pero cuando la gente sembraba, mira lo que él decía, parece que entendieron el misterio ahora se le va a multiplicar todo. Y él mismo lo decía, mira, si tú siembras escasamente, eso es lo que te va a venir. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Mira, eso de que yo doy sin esperar nada, no, tú debes esperar algo. Porque Dios no estableció principios de dar y recibir, de siembra y cosecha, para que tú no recibieras nada. Yo cada vez que voy a un restaurante y yo tengo que poner una propina, porque eso es una siembra. No solamente en tu iglesia, no seas tacaño en todas partes. Sé generoso y dadivoso en todo. Si tú no rompes ese ciclo, tú vas a quedarte en ese estado el resto de tu vida. Y no vas a decir que Dios no te lo dijo, porque te lo estoy diciendo. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Tú sabes que Pablo a veces lo apoyaban y después se enfriaba la iglesia y no apoyaban, y después dice, al fin habéis revivido. Yo declaro que todos ustedes que escuchen esta palabra y se alimentan de alguna manera, pueden cada primer día de la semana, dice el apóstol Pablo, aparte algo para el Señor. Algo. Hay algunas personas que yo me recuerdo en mi pastorado, a través de los años, que tenían tan poquito, que si pastor, yo lo que tengo son $5 que tengo cada semana, y imagínate, a veces para mandar eso por Western Union ya me cobran $2, o sea, lo que te van a llegar son 3. Entonces, yo le recomendé, pues mira, coja los 5 pasitos y vaya ahorrándolo cada semana, y cuando tenga lo suficiente, que tú pienses que sea lo suficiente, entonces ya tú vas y lo mandas. Pero estás cumpliendo, porque después al final te quedas con los 5 pesos y no diste nada. Hello. Mira lo que dice Pablo aquí. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Mira, esta enseñanza no es porque tengamos escasez. Yo soy un hombre que trabajo. Aquí los pastores trabajamos. Aunque nuestro anhelo es poder dedicarnos 24 horas a este evangelio y vivir de ella. Pero nosotros no tenemos problema en trabajar. Predicamos y trabajamos si Dios lo
lo tiene así establecido por el momento. Pero no porque tengamos escasez. Versículo 11. Pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Oiga esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste en participar conmigo. Al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, oh iglesia internacional en las naciones del apostolado de Cristo. Dice que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. A veces no lo apoyaban, solo apoyaban una iglesia y las demás no. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Filipenses, la iglesia de Filipenses le mandaba larga distancia. ¿Cómo lo hacía? No sé, lo mandaban en un barco con un amigo. Él estaba en Tesalónica y ellos en Filipenses lo daban y lo mandaban en un barco, que era la transportación de ese tiempo, y llegaba la ofrenda para las necesidades de Pablo. No para pagar el templo, para las necesidades de él. Usted tiene que desarrollar un amor por tu pastor. Tú no sabes, mira, si tú desarrollas un amor con tu pastor, tú no sabes el gozo que el Señor siente. Tú no sabes la bendición, el privilegio y el honor que tú tienes de tener cierto cuidado sobre un hombre de Dios que ha dejado él de existir, de hacer sus cosas para atenderlos a ustedes. Yo mismo le he dicho al pastor Cano, mira Cano, yo a veces quisiera ni predicar más. Cuando veo tanta confusión en la iglesia, tanta hipocresía, tanta gente que no les importa la unidad del Espíritu, tanta gente que están buscando lo suyo propio, me decepciono tanto. Pero yo no puedo negar el llamado, yo tengo que continuar. Porque si no hablamos nosotros, ¿quién va a hablar? Si no hablas tú que me estás escuchando, ¿quién va a aclarar esto? Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo esto tiene que ver a favor tuyo. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Mira, ahí está el que lo mandó, Epafrodito. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Oiga esto. Después que tú cumples con suplir al apostolado de Cristo, entonces tú puedes decir el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú no estás sembrando, ese versículo es como aire que estás botando. Estás simplemente en palabrería. No estás entendiendo el concepto. Otro testimonio. Me recuerdo que estuve en Costa Rica, un amigo que era taxista. Yo estaba en necesidad, viviendo en casa de un amigo, y él vino donde mí y me regaló 15,000 colones. 15,000 colones. Yo le dije, oye, gracias, de verdad te lo agradezco. No encontraba trabajo, pero él sabía que yo era de Dios. Y él tenía 2 taxis. Él manejaba uno y el otro manejaba otro, y ahí él, entre eso y otras cosas que se inventaba, ahí suplía a su familia, que tenía 4 hijos. Y él me regaló mis 15,000 y yo dije, wow, eso es mucho para un padre de 4. La esposa no trabajaba. A la semana vuelve y regresa y me dice, mire Iván, yo no sé qué ha pasado cuando yo te di esos 15,000 colones, pero esto se ha explotado, el trabajo, los taxis, tuve que comprar otro. Ahora el otro negocio que quería comenzar ya se me abrió. Comenzaron los clientes a llamarme en una manera que no pude contener tanto trabajo. Y él reconoció que era porque había dado a un hombre de Dios. Él lo reconoció y él no va ni a la iglesia. O sea que mientras tú siembres, Dios te va a honrar. Nosotros entendemos que a veces tú no te puedes congregar, pero haz lo que puedas hacer. Haz lo que puedas hacer. Tanto que hablamos de la gracia, nosotros que la conocemos,
¿Cómo vamos a proliferarlo si ustedes no están sembrando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo solo no puedo hacerlo. Necesitamos que todo lo hagamos mutuamente. Bueno, vamos a llegar a la conclusión de este tema. Gálatas capítulo 6, en el versículo 6. No sé cuánto tiempo llevo o a qué hora comenzamos. ¿Me quedan algunos minutos? 6 minuticos me quedan. Ok, Gálatas capítulo 6, en el versículo 6. El ministerio Gracia sobre Gracia, para información de muchos, nosotros de lo poco que recibimos aquí, sembramos también a otros ministros que colaboran. Porque es que nosotros no podemos enseñar algo que no practicamos. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de ¿cuántas cosas? Toda cosa buena. El pastor Carlos me decía, mira, si tu pastor tiene un carro un cacharrito ahí que tú lo ves que está ya, que se le apaga el motor, y tú tienes un amigo, un dealer, o tienes dinero, consíguele un carro a ese señor. No lo mires solamente como una ayuda, sino que míralo como una oportunidad para Dios multiplicar tu buen gesto. Hello. Haga partícipe a toda cosa buena al que lo instruye. Yo he tenido unos hermanos maravillosos durante mi pastorado que venían y les regalaban, cuando estuve casado, a mi esposa le traían un regalito. ¡Oh, qué lindo eso!, ¿verdad? Ay, mire, les regalaban, a los niños les regalaban cosas. ¡Qué bonito es eso! En mi cumpleaños me hicieron un cake, un bizcocho, no sé cómo lo llaman en tu país, una panela, no sé cómo, cada país lo dice diferente. Y oye, eso me conmovió, qué bonito. Vamos a comenzar a cambiar esas actitudes respecto al ministerio. Que mira, este ministerio es un ministerio poderoso, es un ministerio de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la verdad. Pero no podemos nunca carecer el amor. El amor. Tenemos trabajo por delante, hay que combatir contra la mentira. Hay que taparles la boca a los contumaces. Hay que renovar completamente el vocabulario de la iglesia. Y la mayoría de estas personas tienen más dinero que nosotros. Y eso va a cambiar hoy. Hello. ¿Tú lo recibes? Vamos a declarar la palabra. Declarar, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sobreabundancia sobre tu pueblo. Decimos que comenzamos a dar más allá de nuestras fuerzas. Decimos que tú suples de una manera poderosa, donde el pueblo comienza a desbordar sobreabundantemente en prosperidad para ellos, su familia, pero primeramente para ti. Decimos y declaramos programas radiales en todas las naciones. Decimos que estamos en televisión, Padre. Decimos que tu apostolado va a acaparar sobre todo esta mentira que existe en este mundo. Decimos que somos sal de la tierra. Haznos brillar. Danos las finanzas para viajar, para alumbrar los ojos del entendimiento. Permítanos dedicarnos a este solo propósito, que tu palabra corra por todas las naciones. Decimos que tu Espíritu intercede por nosotros. Así dice, que tú intercedes por nosotros, por los santos. Decimos que tú conmueves a cada uno que ha escuchado esta palabra y comiencen a amar a sus pastores, obedecer a sus pastores, a los legítimos, y que les des discernimiento de apartarse de los falsos. Que tus ovejas sean cuidadas con ternura, con amor eterno. Lleva a esos elegidos al lugar correcto. Llévale a unos pastores conforme a su corazón. Llévalos a ser prosperados e instruidos en la verdad. Llévalos a tener un espíritu dócil y obediente al Evangelio. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor. Abba, Padre. Si tú quieres sembrar, esta es la oportunidad. Puedes hacerlo a través de PayPal, al correo elapostoladodecristo@gmail.com, elapostoladodecristo@gmail.com, a través de PayPal. Y yo declaro que inmediatamente comiencen a suceder
conforme a la palabra del Señor que hemos hablado hoy. Multiplicación. Multiplicación. Necesitamos multiplicación en nuestras vidas. Multiplicación no solamente de dinero, de sanidad. Porque no tener que comprar medicina también gastas mucho a veces. Hello. Que se multiplica todas las áreas de tu vida. Así que te declaro bendecido con toda bendición. Te amamos. Escríbanos al apostoladodecristo@gmail.com. Bendecidos. Hasta la próxima. En el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio